Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda del samurái de Satsuma. ¿Has escuchado alguna vez el sonido de un imperio partiéndose en dos? Imagina que estás de pie en Kagoshima, al sur de Kyushu, en el año 1877. Frente a ti se extiende la bahía de Kinko. El volcán Sakurajima respira con lentitud, como una bestia antigua que observa sin intervenir. El aire huele a sal, a ceniza húmeda y a madera recién cortada. Las casas de techos bajos y paredes de barro comprimido resisten el viento marino. Los comerciantes abren sus puertas al amanecer en Tenmonkan. El sonido de las sandalias de paja golpea la piedra. Alguien hierve arroz, alguien afila acero, pero algo ha cambiado. Ya no se ven tantas katanas en las calles. Desde 1876, el edicto de Torei prohíbe llevar espada en público. Los antiguos samuráis, que durante siglos caminaron con el acero como extensión del brazo, ahora cruzan las plazas con las manos vacías o cerradas en puños tensos. El nuevo gobierno de Tokio, nacido tras la restauración de 1868, habla de trenes, telégrafos y fusiles de retrocarga. Habla de Occidente, habla de progreso, y en el corazón de esa tensión se alza un nombre que todavía vibra en la memoria de Japón: Saigo Takamori. Nació en 1828 en el dominio de Satsuma, bajo el señorío del clan Shimazu. No fue un aristócrata dorado, fue hijo de un samurái de rango bajo, de complexión robusta, rostro amplio, cejas espesas y mirada grave. Saigo caminaba con una ligera inclinación hacia adelante, como si avanzara incluso cuando estaba quieto. Tenía fama de sincero hasta la brusquedad, leal hasta el sacrificio, pero también obstinado, peligrosamente fiel a su idea del honor. ¿Sabías que fue uno de los arquitectos de la caída del shogunato Tokugawa? En 1868, sus tropas ayudaron a devolver el poder al emperador Meiji. Luchó en la guerra Boshin, vio arder castillos, escuchó el eco de los cañones en Toba Fushimi, creyó que estaba construyendo un Japón fuerte, unido, digno, y, sin embargo, menos de una década después, ese mismo hombre se alzaría contra el gobierno que ayudó a crear. Camina conmigo por las calles de Kagoshima. Escucha el murmullo bajo de los antiguos guerreros que ahora enseñan en academias privadas. Observa la Shigakko, la escuela donde jóvenes samuráis entrenan en tácticas y disciplina, aún convencidos de que el espíritu es más importante que el rifle. Allí se reúnen hombres que sienten que el alma del país se les escurre entre los dedos. La brisa trae rumores desde Tokio. Ministros enriquecidos, uniformes europeos, cortes de cabello al estilo occidental. El mundo gira demasiado rápido. ¿Puede un guerrero vivir cuando le arrebatan su espada? ¿Puede una nación modernizarse sin arrancarse la piel? Saigo se retiró un tiempo a Kagoshima, cazaba con sus perros, pescaba, vestía sencillo. Pero quienes lo visitaban notaban algo. Su silencio pesaba. En 1873 ya había chocado con el gobierno por el debate Seiganron, la propuesta de invadir Corea. Perdió. Se apartó. Y en 1877, cuando el descontento en Satsuma comenzó a hervir como el cráter de Sakurajima, todas las miradas volvieron hacia él. Escucha, ¿oyes el roce del acero saliendo de la vaina? Porque lo que empezó como murmullos en patios de entrenamiento estaba a punto de convertirse en una rebelión que sacudiría la era Meiji y marcaría el último aliento de los samuráis. Y la chispa no tardaría en encenderse. La chispa prendió en enero de 1877. Escucha el crujido de la madera al romperse. Imagina puertas forzadas en arsenales imperiales dentro de Kagoshima. Jóvenes de la Shigakko formados bajo la ética severa del Bushido irrumpen en depósitos de armas. No buscan caos, buscan pólvora, rifles, munición. El gobierno había intentado trasladar armamento fuera de Satsuma, temiendo precisamente lo que ahora estaba ocurriendo. Fue prevención o provocación. En las laderas que miran a la bahía de Kinko, el viento trae olor a salitre y humo. Las colinas están cubiertas de pinos oscuros, los senderos son estrechos y pedregosos.
Los hombres que suben y bajan por ellos ya no visten la armadura lacada del siglo anterior. Llevan uniformes mezclados, hakama tradicionales y chaquetas militares. Algunos cargan katanas heredadas, otros rifles capturados. La transición de Japón está bordada en su propia indumentaria. Saigo Takamori no encabezó el asalto inicial. Muchos dicen que dudó. Otros aseguran que comprendió, al ver la tensión acumulada, que el enfrentamiento era inevitable. Cuando decidió ponerse al frente, no fue con un discurso incendiario, sino con un gesto. Tomó el mando. Tenía entonces 49 años. Su cuerpo era fuerte pero pesado. Sufría problemas de salud, dolores recurrentes. No era el retrato idealizado de un guerrero ágil. Era un hombre de carne, cicatrices y convicciones profundas. Hablaba poco. Cuando lo hacía, su voz era grave, medida. Miraba a los ojos. No prometía victoria fácil. A su alrededor se reunieron aproximadamente 12,000 hombres al inicio del levantamiento en Satsuma. Y no todos eran veteranos. Algunos apenas habían probado el combate, pero compartían un resentimiento común. La abolición de sus estipendios, la pérdida de su estatus, la prohibición de portar espada decretada el año anterior. Para ellos, no era solo política, era identidad. ¿Te imaginas despertar un día y descubrir que aquello que definía tu existencia ha sido declarado obsoleto? El 15 de febrero de 1877, la columna rebelde comenzó a marchar hacia el norte, rumbo a Kumamoto. El objetivo era claro: presionar al gobierno central. La ruta cruzaba terrenos montañosos, ríos fríos y aldeas que observaban en silencio el paso de los antiguos guerreros. El invierno aún mordía la piel. El barro se pegaba a las sandalias. El vapor salía de las bocas al amanecer. En el castillo de Kumamoto, defendido por tropas imperiales al mando del general Tanitateki, los muros blancos y las torres elevadas se preparaban para el asedio. Allí, los rifles Murata y la artillería moderna esperaban. Allí, el nuevo Japón aguardaba con pólvora seca. Cuando los hombres de Satsuma rodearon el castillo el 19 de febrero, comenzó un sitio que duraría semanas. Las balas silbaban, los cañones retumbaban contra las colinas. Las katanas, aunque aún brillaban, ya no decidían el resultado a distancia. Escucha el impacto de un proyectil contra la piedra. Escucha el grito de un herido. Huele la mezcla de sangre y tierra mojada. Saigo observaba el asedio con calma exterior, pero sabía algo. El tiempo favorecía al gobierno imperial, que podía enviar refuerzos desde otras regiones gracias a una red logística moderna. Ferrocarriles, telégrafos, reclutas entrenados al estilo europeo. ¿Puede el valor ancestral resistir frente a la industria? El sitio de Kumamoto no se resolvió con una carga heroica. Se convirtió en desgaste, hambre, enfermedad, munición escasa, y mientras los días se acumulaban, el ejército imperial crecía en número. Lo que comenzó como una marcha orgullosa empezaba a transformarse en una lucha contra el reloj. Y en las sombras de las murallas de Kumamoto, la leyenda comenzó a cambiar de forma, porque la guerra ya no era un duelo entre espadas, sino una tormenta de acero moderno que avanzaba sin piedad. ¿Escuchas ese sonido seco, repetitivo, como una lluvia que no cae del cielo? No es lluvia, son disparos. Primavera de 1877. El asedio al castillo de Kumamoto se prolonga. Las murallas blancas, ennegrecidas por el humo, resisten. Dentro, las tropas imperiales del general Tanitateki comen raciones medidas con precisión militar. Afuera, los hombres de Satsuma mastican arroz endurecido y carne salada cuando la hay. La humedad de Kyushu se mete en los huesos. Las noches son frías, los amaneceres cubiertos de bruma. Escucha el barro succionando las sandalias. Escucha el golpe metálico de una baqueta cargando pólvora en un rifle. Saigo Takamori no dirige desde una torre ornamentada. Se mueve entre sus hombres. Camina con paso pesado pero firme. Su uniforme es sencillo. Su espada, sobria. No lleva adornos. Algunos recuerdan que acariciaba el lomo de sus perros incluso en campaña, como si necesitara ese contacto con algo que no fuera guerra. Su mirada, dicen, era tranquila,
pero distante. El sitio se convierte en desgaste. Los rebeldes intentan asaltos directos. Las balas imperiales los reciben. La artillería moderna abre huecos en las filas de Satsuma antes de que la distancia permita desenvainar una katana. El honor ya no es suficiente cuando el enemigo dispara desde 100 metros con rifles de retrocarga. ¿Lo sientes? Esa tensión invisible entre el pasado y el futuro. A finales de marzo, las fuerzas imperiales superan ya a los 30.000 hombres en la región. Refuerzos llegan desde Honshu. El telégrafo transmite órdenes con rapidez impensable una década antes. El nuevo Japón se mueve como una máquina coordinada. Frente a él, los samuráis dependen de mensajeros a caballo y de la resistencia física. El 12 de abril, tras semanas de combates y con suministros menguantes, los rebeldes levantan el asedio. No fue una retirada caótica, fue una decisión amarga. Saigo entiende que quedarse significaría quedar cercado. Ordena moverse hacia el sur, hacia Itoyoshi, atravesando montañas cubiertas de cedros y valles estrechos donde la niebla se aferra al suelo al amanecer. Imagina la columna avanzando en silencio. Heridos apoyados en lanzas, vendajes manchados. Algunos hombres ya no portan más que su espada y la determinación de no rendirse. Los caminos son empinados, los ríos fríos y rápidos. Cada cruce es un riesgo. Cada colina puede esconder tropas imperiales. En Itoyoshi, en la antigua provincia de Igo, los rebeldes intentan reorganizarse. Las casas de madera tiemblan cuando pasan los hombres armados. Las mujeres observan desde puertas entreabiertas. Los niños callan. La guerra ya no es rumor lejano. Es respiración agitada frente a la ventana. Saigo escucha informes. Sabe que el ejército imperial avanza con disciplina férrea. Sabe que la diferencia tecnológica pesa, pero también sabe algo más. Retirarse completamente sería admitir que la clase samurái ya no tiene lugar. ¿Te pondrías de rodillas ante un mundo que te ha declarado reliquia? Las batallas continúan en Tabaruzaka, en las colinas y caminos fangosos. Allí, la lluvia convierte el terreno en trampa. Miles mueren en combates intensos. La modernidad no es elegante, es brutal, eficiente. Y mientras las filas de Satsuma se reducen, la figura de Saigo empieza a transformarse. Ya no es solo un líder rebelde. Es el símbolo de algo que se desvanece, pero el símbolo también sangra, y en una de esas escaramuzas, cuando el humo aún no se disipa, una herida cambiará el destino de la rebelión, y acercará a Saigo al momento del que nadie quiere hablar en voz alta. ¿Hasta dónde puede caminar un hombre herido cuando sabe que no hay regreso? El verano de 1877 cae pesado sobre Kyushu. El aire es denso, húmedo, cargado con el olor de la vegetación aplastada por miles de botas. Tras Tabaruzaka y las sucesivas derrotas, las fuerzas de Satsuma ya no son un ejército amplio. Son columnas fragmentadas que retroceden hacia el sur, perseguidas sin descanso. Escucha el zumbido de los insectos sobre los campos abandonados. Escucha el jadeo de los hombres que caminan de noche para evitar la artillería imperial. En Miyazaki, en las llanuras abiertas y bajo el sol implacable, los rebeldes intentan resistir, pero el terreno ya no favorece emboscadas, es demasiado amplio, demasiado expuesto. Los cañones imperiales escupen fuego desde posiciones elevadas, los rifles repiten su ritmo seco, la pólvora quema la garganta. Fue en uno de esos enfrentamientos cuando Saigo resultó herido en la cadera o el muslo, las versiones varían, pero el dolor fue real, punzante, constante. No cayó de inmediato, no gritó, apretó los dientes. Se mantuvo erguido el mayor tiempo posible. Sus seguidores lo rodearon, formando un muro humano mientras lo retiraban del campo. Imagínalo ahora, el último samurái, sostenido por dos hombres, su hakama manchada de sangre oscura, su respiración pesada, sus ojos aún firmes. ¿Ese es el momento en que un mito comienza a separarse del hombre? Los rebeldes continúan su retirada hacia Kagoshima. El número ya no es de miles. Apenas unos cientos permanecen fieles. Muchos han muerto. Otros han sido capturados. Algunos, agotados, se han dispersado. El paisaje se vuelve familiar.
Las colinas que rodean la bahía de Kinko reaparecen en el horizonte. Sakurajima, siempre presente, observa con su silueta volcánica recortada contra el cielo. El humo que asciende del cráter parece una señal silenciosa. En septiembre, los sobrevivientes se refugian en el monte Shiroyama, una colina estratégica que domina Kagoshima. Desde allí se ve la ciudad extendida, las calles estrechas, los techos de teja, el mar que refleja la luz gris del amanecer. También se ven las posiciones del ejército imperial rodeándolos como un anillo de acero. Alrededor de 500 hombres permanecen junto a Saigo. Frente a ellos, más de 30.000 soldados imperiales, artillería pesada, ametralladoras Gatling, trincheras excavadas con precisión. Escucha el sonido de las palas cavando en la noche. Escucha el murmullo de órdenes transmitidas en voz baja. La modernidad no duerme. En Shiroyama no hay ilusiones de victoria, solo decisión. Saigo, herido, apenas puede moverse con soltura. Algunos relatos lo describen sentado, reflexivo, contemplando la bahía. Otros lo muestran conversando serenamente con sus hombres más cercanos. No hay discursos grandilocuentes registrados, y hay silencio y aceptación. ¿Aceptarías tu final sabiendo que el mundo al que perteneces ya no existe? En la madrugada del 24 de septiembre de 1877, el ejército imperial abre fuego. La colina tiembla bajo la artillería. Los árboles se astillan. La tierra salta en fragmentos ardientes. Los 500 samuráis esperan. Y cuando el bombardeo cesa por un instante, solo queda el eco antes de la última carga. ¿Puedes imaginar el instante exacto en que el silencio se rompe para siempre? Madrugada del 24 de septiembre de 1877, Monte Shiroyama. La oscuridad aún cubre Kagoshima cuando los primeros cañonazos estremecen la colina. La artillería imperial ha bombardeado durante horas. El aire está cargado de humo acre. La tierra humea en pequeños cráteres. Los pinos desgarrados crujen bajo el viento que llega desde la bahía de Kinko. Escucha, ahora no hay grillos, no hay aves. Solo el retumbar distante de los cañones y el silbido de proyectiles que desgarran la noche. Los aproximadamente 500 hombres que permanecen junto a Saigo Takamori saben que el cerco es total. Las trincheras imperiales rodean la colina en un anillo casi perfecto. Las ametralladoras Gatling están posicionadas estratégicamente. La munición de los rebeldes es escasa. No hay refuerzos. No hay retirada posible. Saigo está herido. La bala recibida días antes lo obliga a moverse con dificultad. Algunos relatos cuentan que fue alcanzado nuevamente durante el bombardeo inicial. Su respiración es lenta, controlada. Su rostro, iluminado por las brasas cercanas, muestra más cansancio que miedo. ¿En qué piensa un hombre cuando sabe que el amanecer será el último? A su lado permanecen fieles como Kirino Toshiaki y Beppu Shinsuke, guerreros endurecidos, rostros marcados por la campaña. No intercambian palabras innecesarias. El lenguaje entre ellos es breve, preciso, un gesto basta. Cuando el fuego de artillería disminuye y la infantería imperial comienza a avanzar ladera arriba, los samuráis de Satsuma se preparan. Ajustan su sakama. Algunos atan firmemente el cordón de la espada, otros revisan por última vez sus rifles. No hay gritos desordenados, hay determinación. Escucha el roce del acero saliendo de la vaina. La carga comienza. Bajo la luz gris que precede al amanecer, los rebeldes descienden por la pendiente en un movimiento decidido. Las balas imperiales golpean la tierra, atraviesan cuerpos, levantan polvo, pero los samuráis siguen avanzando. Espadas contra fusiles, tradición contra industria, el choque es brutal, cercano. Desesperado, en medio de ese caos, Saigo ya no puede sostenerse. Gravemente herido, comprende que no verá el final del combate. Según varias versiones transmitidas por quienes sobrevivieron, pidió a Beppu que lo asistiera. Algunos sostienen que realizó el seppuku, el suicidio ritual que preservaba el honor. Otros relatan que fue incapaz de completarlo debido a sus heridas y que su compañero lo decapitó con un golpe, certero para evitarle captura. No hay registro fotográfico de ese instante, solo testimonios fragmentados.
Sus últimas palabras no quedaron escritas con exactitud. Lo que sí quedó fue el gesto. Elegir la muerte antes que la rendición. ¿Es derrota cuando un hombre muere fiel a su código? La batalla dura poco después de eso. Sin su líder y superados en número y tecnología, los últimos samuráis caen uno a uno. Cuando el sol finalmente ilumina Kagoshima, el monte Shiroyama está cubierto de humo, cuerpos y silencio. El ejército imperial ha vencido, la rebelión de Satsuma ha terminado, pero en ese silencio denso, entre la bruma que asciende desde la bahía, algo comienza a transformarse. El rebelde derrotado empieza a convertirse en símbolo. El enemigo del Estado empieza a convertirse en leyenda. Y mientras los soldados imperiales recorren la colina contando a los muertos, la historia de Saigo Takamori está lejos de terminar. Cuando el humo se disipó en Shiroyama, el nuevo Japón quedó en pie. Pero algo más también se levantó. ¿Sabes qué ocurre cuando un hombre muere en el momento exacto en que su mundo desaparece? Se convierte en recuerdo. Y el recuerdo, si arde lo suficiente, se convierte en mito. Tras el 24 de septiembre de 1877, Kagoshima volvió lentamente a su ritmo. Los comerciantes abrieron tiendas. Los pescadores regresaron a la bahía de Kinko. El volcán Sakurajima continuó exhalando su aliento gris. Sin embargo, en las casas de madera, detrás de puertas cerradas, se hablaba en voz baja. Se hablaba de Saigo. El gobierno imperial lo había declarado rebelde. Oficialmente había sido un traidor al Estado que él mismo ayudó a crear. Pero entre muchos antiguos samuráis y campesinos del sur, su figura adquiría otra forma, la de un hombre que no se doblegó ante un mundo que corría demasiado rápido. ¿Es posible que un derrotado inspire más que un vencedor? En Tokio, la modernización avanzaba con pasos firmes. Se construían líneas ferroviarias, se enviaban estudiantes a Europa. El ejército adoptaba tácticas prusianas. La clase samurái, como estamento privilegiado, había desaparecido oficialmente. Los estipendios fueron abolidos. Las espadas quedaron como reliquias familiares colgadas en alcobas silenciosas. Pero el nombre de Saigo no se extinguió. En 1889, más de una década después de su muerte, el gobierno imperial le otorgó un perdón póstumo. No fue un gesto menor. En ese acto se reconocía implícitamente que su rebelión no era simple ambición personal, sino expresión de una fractura nacional. Escucha esa ironía histórica. El mismo Estado que lo combatió decidió rehabilitar su memoria. Y luego vino el bronce. En 1898, en el Parque Ueno de Tokio, se erigió una estatua de Saigo Takamori. No lo representaron con armadura brillante ni con gesto feroz. Lo esculpieron caminando con sencillez, vestido con kimono ligero, acompañado de un perro. No sostiene espada desenvainada, no desafía, camina. ¿Por qué esa imagen? Quizá porque el Japón que emergía necesitaba reconciliar su pasado con su presente. Necesitaba recordar que la modernidad no nació sin conflicto, que el acero de las fábricas se forjó sobre tradiciones tensadas hasta el límite. En Kagoshima, Shiroyama se convirtió en lugar de memoria. Desde su cima aún se contempla la bahía. Si subes al amanecer, el viento sopla con la misma humedad que aquella madrugada de 1877. La ciudad se ha expandido, sí, pero el relieve permanece. Algunos visitantes afirman que al cerrar los ojos pueden escuchar algo más que el viento. ¿Es imaginación? ¿Es sugestión? ¿O tal vez es el eco de una pregunta que sigue vigente? ¿Cuánto debe cambiar una nación para sobrevivir? ¿Y cuánto puede cambiar sin perderse? La figura de Saigo comenzó a transformarse en algo más grande que la rebelión de Satsuma. Se convirtió en símbolo del honor inquebrantable, del sacrificio voluntario, del conflicto entre tradición y progreso. Pero toda leyenda tiene capas, y con el tiempo, la historia real empezó a mezclarse con versiones más dramáticas, más románticas, más convenientes. Y en esa transformación, el hombre de carne y hueso empezó a desdibujarse. Lo que vino después no fue solo memoria, fue reinterpretación. ¿En qué momento un hombre deja de ser historia y empieza a ser símbolo? A finales del siglo XIX, Japón ya no era el mismo país que había visto caer a Saigo en Shiroyama.
En 1889 se promulgó la Constitución del Imperio. En 1894 el país entró en guerra contra China. El ejército que había derrotado a los samuráis ahora combatía como potencia moderna. Y sin embargo, mientras el acero industrial resonaba en astilleros y arsenales, la imagen del antiguo guerrero de Satsuma comenzaba a circular en relatos orales, en grabados, en conversaciones de sobremesa. En Kagoshima, ancianos que habían sido jóvenes en 1877 contaban a sus nietos cómo el monte Shiroyama tembló bajo la artillería. Algunos aseguraban haber visto a Saigo erguido entre el humo, inmóvil mientras las balas silbaban. Otros decían que su última mirada fue serena, casi compasiva. ¿Recuerdos fieles o la necesidad de embellecer el pasado? Con el paso de los años surgieron variaciones. En una versión, Saigo completó el seppuku con precisión ritual, demostrando dominio absoluto incluso en el dolor. En otra, demasiado herido para sostener el tanto, fue asistido por Beppu Shinsuke en un gesto rápido y misericordioso. Algunos relatos incluso insinuaron que su cabeza fue ocultada temporalmente para evitar que el enemigo la exhibiera. Las leyendas no contradicen frontalmente los hechos, los rodean, los amplifican. En el Parque Ueno, en Tokio, la estatua inaugurada en 1898 comenzó a atraer visitantes. No representa a un mártir ensangrentado, sino a un hombre común caminando con su perro. Esa imagen produjo comentarios en su tiempo. ¿Por qué no mostrarlo como guerrero? La respuesta quizás estaba en la intención de reconciliar. Saigo no debía ser recordado como amenaza al Estado, sino como parte de su origen. Mientras tanto, en las calles de Kagoshima, la memoria local conservaba otra textura. Los descendientes de samuráis aún guardaban katanas heredadas. Algunas tenían melladuras invisibles a simple vista, otras conservaban el pulido intacto, jamás utilizadas en Shiroyama. Escucha el sonido de una hoja al deslizarse lentamente fuera de la vaina. Ese susurro metálico no es solo acero, es linaje. Con el tiempo, escritores y pensadores reinterpretaron la rebelión de Satsuma como el último estallido de una clase desplazada. Algunos la vieron como resistencia romántica, otros como obstinación condenada. Pero hay una pregunta que permanece suspendida. Si Saigo hubiera aceptado plenamente la modernización, ¿habría sido recordado con la misma intensidad? El Japón del siglo XX encontró en él una figura compleja, revolucionario y conservador, reformista y rebelde. Participó en la caída del shogunato Tokugawa. Luego se alzó contra el gobierno Meiji. Constructor y destructor del mismo orden. Esa dualidad lo hace incómodo y fascinante. Con los años, su historia cruzó fronteras. Inspiró novelas, obras teatrales. Más tarde, incluso relatos cinematográficos que lo reinterpretaron bajo otra luz, en otros idiomas, para otros públicos. Pero toda adaptación simplifica. Y detrás del bronce, detrás de la épica, sigue latiendo una pregunta más íntima. ¿Fue Saigo el último samurái? ¿O fue el primer hombre que comprendió que su tiempo había terminado? La respuesta no está escrita en mármol. Está enterrada en una colina que aún mira al mar, y en una madrugada que nunca dejó de repetirse en la memoria. ¿Y si te dijera que, después de morir, Saigo Takamori volvió a caminar? No en carne, no con sangre en las venas, pero sí en la imaginación de un país que necesitaba reconciliar su pasado con su futuro. A finales del siglo XIX circularon rumores curiosos. Algunos afirmaban que Saigo no había muerto en Shiroyama, que había escapado, que vivía exiliado en China, que regresaría cuando Japón lo necesitara. Incluso hubo quienes aseguraron que una figura vista en el extranjero coincidía con su complexión robusta y su rostro ancho. ¿Por qué nace esa clase de rumor? Porque aceptar la muerte definitiva de un símbolo es más difícil que aceptar la derrota militar. En Kagoshima, el monte Shiroyama se convirtió en lugar de peregrinación silenciosa. Desde su cima la vista sigue siendo imponente. La ciudad extendida, el puerto, la bahía de Kinko brillando bajo el sol y al fondo Sakurajima siempre vigilante. Si subes temprano, antes de que el calor espese el aire, puedes escuchar el viento rozando la hierba.
Algunos visitantes aseguran que en ciertos amaneceres, cuando la neblina baja cubre la ladera, se percibe algo más que el viento. Escucha con atención. No es un grito, no es un lamento, es una sensación de presencia, como si la colina recordara. Con el paso de las décadas, Japón atravesó guerras, industrialización acelerada, expansión imperial. El código samurái fue reinterpretado en academias militares como espíritu nacional. La figura de Saigo fue absorbida parcialmente por esa narrativa, el hombre que murió por sus convicciones, el guerrero que eligió el honor antes que la rendición. Pero la historia original es más compleja. Saigo no se opuso a toda modernización. Participó activamente en la transformación inicial del país tras 1868. Apoyó la centralización imperial. Contribuyó al fin del shogunato Tokugawa. Lo que lo llevó a rebelarse no fue nostalgia ciega, sino desacuerdo con el ritmo y la dirección de los cambios, con la corrupción percibida y con la pérdida abrupta del rol samurái. ¿Ves la diferencia? No luchó contra el futuro. Luchó contra la forma en que ese futuro estaba tomando cuerpo. Esa matización suele perderse cuando el mito simplifica. En el Parque Ueno, los niños juegan hoy alrededor de la estatua de bronce. Turistas toman fotografías sin conocer todos los detalles de 1877. La figura de Saigo caminando con su perro parece tranquila, casi cotidiana, pero bajo esa serenidad hay capas de pólvora, decisiones imposibles, noches sin retorno. Imagina por un momento la última madrugada en Shiroyama. El cielo aún oscuro, el sonido lejano de las palas imperiales cavando trincheras. La respiración pesada de un hombre herido que sabe que no habrá mañana. Ahora regresa al presente, el bronce frío, el parque lleno de vida. Entre ambos extremos, la colina ensangrentada y la estatua apacible, se extiende la distancia entre el hombre real y la leyenda. Y aún queda una pregunta flotando en el aire húmedo de Kagoshima. Cuando una tradición muere, desaparece o cambia de forma. Porque lo que ocurrió tras 1877 no fue solo el final de una clase guerrera. Fue el inicio de una identidad nueva, forjada sobre una herida que todavía late si sabes dónde escuchar. Y esa herida tiene un eco que resuena más allá de Japón, incluso hasta nuestros días. Hay un momento en que la historia deja de ser nacional y se vuelve universal. ¿Te has preguntado por qué, más de un siglo después, el nombre de Saigo Takamori todavía despierta interés fuera de Japón? La respuesta no está solo en la espada, está en el conflicto. El Japón de 1877 enfrentaba una pregunta brutal: ¿cómo transformarse sin desintegrarse? La restauración iniciada en 1868 no fue un simple cambio de gobierno, fue una reconfiguración total del país. Se abolieron los dominios feudales, se estableció un sistema de prefecturas, se impuso el servicio militar obligatorio en 1873. Campesinos y comerciantes podían ahora portar fusil en nombre del emperador, mientras los antiguos guerreros veían evaporarse sus privilegios. Imagínalo desde dentro. Has nacido para servir con espada. Te entrenaron desde niño. Aprendiste caligrafía, estrategia, disciplina. Te enseñaron que tu honor es tu columna vertebral. Y de pronto, el Estado te informa que tu función histórica ya no es necesaria. No es solo economía, es identidad desmantelada. En ese contexto, la rebelión de Satsuma no fue un simple alzamiento regional. Fue el último choque abierto entre una estructura social de siglos y un Estado centralizado que miraba a Europa como modelo. En Shiroyama, más que hombres, se enfrentaron conceptos: espada contra rifle, lealtad feudal contra ciudadanía nacional, ritual contra eficiencia industrial. Pero la paradoja es profunda. El mismo Saigo, que simboliza resistencia tradicional, fue también protagonista de la revolución que destruyó el antiguo orden Tokugawa. Sin su participación en la guerra Boshin, la restauración Meiji no habría tomado la forma que conocemos. ¿Puede un hombre ser al mismo tiempo arquitecto y víctima de la misma transformación? Esa tensión es lo que mantiene viva la leyenda. En Kagoshima, la memoria es tangible. El Museo de la Restauración Meiji exhibe uniformes, armas, documentos.
Las calles modernas conviven con placas que recuerdan episodios de 1877. El monte Shiroyama conserva senderos por donde hoy caminan turistas, pero bajo esa tierra reposan los restos de una batalla que selló el destino de la clase samurái. Y sin embargo, la figura de Saigo no quedó fijada como simple rebelde. El perdón póstumo de 1889 y su estatua en 1898 sellaron una reconciliación simbólica. El Estado que lo combatió lo integró a su panteón. Escucha esa ironía con atención. La modernidad japonesa no borró a los samuráis, absorbió su ética, la reformuló, la proyectó hacia el futuro. El Bushido dejó de ser código exclusivo de una casta y se convirtió en narrativa nacional. Pero cada narrativa tiene un origen sangriento, y cuando observas la bahía de Kinko al atardecer, con el cielo teñido de naranja y Sakurashima recortado en sombras, es difícil no imaginar aquella madrugada final. El humo, el estruendo, el instante en que un hombre decidió que su historia terminaría según sus propios términos. ¿Fue terquedad? ¿Fue coherencia? ¿Fue necesidad? La respuesta depende del ángulo desde el que mires. Lo que no cambia es esto. En septiembre de 1877, en una colina al sur de Japón, algo terminó. Y algo más comenzó. Pero aún queda una última pregunta que atraviesa el tiempo como filo invisible. ¿Qué significa realmente ser el último? ¿Qué significa realmente ser el último en morir, el último en resistir? ¿O el último en creer con absoluta convicción en un mundo que ya se está desvaneciendo? Septiembre de 1877, Monte Shiroyama. La tierra aún conserva el olor a pólvora húmeda cuando el sol termina de elevarse sobre la bahía de Kinko. Los soldados imperiales recorren el terreno, cuentan cuerpos, recuperan armas, verifican identidades. El viento mueve la hierba aplastada por la batalla. Saigo Takamori yace entre sus hombres. No hay ceremonia pública en ese instante. No hay discursos. Solo el silencio posterior al estruendo. Un silencio pesado, casi físico, pero la historia no se detiene en la colina. Con el paso de los años, Japón se transformó en potencia industrial y militar. Las fábricas reemplazaron a los clanes. El uniforme moderno sustituyó a la armadura. El telégrafo acortó distancias que antes requerían días a caballo. El país que emergió tras la era Meiji era irreconocible para un samurái del siglo XVII, y, sin embargo, la pregunta que latía en el corazón de Satsuma siguió viva. ¿Cómo se honra el pasado sin quedar atrapado en él? Saigo no fue literalmente el último samurái. Otros sobrevivieron, pero fue el último en encarnar públicamente el choque frontal entre una clase guerrera tradicional y un estado moderno centralizado. Después de Shiroyama, no hubo más levantamientos de esa magnitud liderados por samuráis como estamento. El mundo había cambiado de eje. Si hoy subieras a Shiroyama al amanecer, verías edificios modernos extendiéndose donde antes había campos. Escucharías motores lejanos en lugar de cascos de caballo. Pero el perfil de Sakurashima seguiría allí, inmóvil como testigo mineral. Cierra los ojos por un momento. Imagina el sonido de una katana desenvainándose. Ahora reemplázalo por el clic metálico de un cerrojo de rifle. Esa transición es la esencia de esta historia. No es simplemente la caída de un hombre, es la transición violenta entre dos eras. Saigo Takamori ayudó a derribar el shogunato Tokugawa en 1868. Luego, en 1877, cayó enfrentándose al mismo estado que ayudó a construir, constructor y opositor, reformador y rebelde. Y no encaja cómodamente en categorías simples. Tal vez por eso permanece, porque su figura obliga a preguntar algo incómodo. Cuando defendemos nuestras convicciones frente a un cambio inevitable, ¿estamos protegiendo valores o resistiéndonos al tiempo? El monte Shiroyama no responde, solo ofrece vista al mar. El Parque Ueno no responde, solo muestra a un hombre de bronce caminando con su perro, sereno, cotidiano. Pero si escuchas con atención, más allá del ruido de las ciudades modernas, más allá del relato simplificado, percibirás el eco de pasos en una colina al amanecer.
Un eco que no habla de victoria ni de derrota, habla de elección, y quizá esa sea la verdadera herencia del llamado samurái de Satsuma, no la espada, no la rebelión, no el mito, sino la decisión de vivir y morir según un código propio, aun cuando el mundo entero gira en dirección contraria. El viento sopla desde la bahía, Sakurajima exhala ceniza invisible, y en algún punto entre la historia y la leyenda, la figura de Saigo sigue caminando.